Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo encuentro de trabajo sobre el documento de la Asamblea Sinodal. En este encuentro vamos a abordar los capítulos 2 y 3 del documento de trabajo, que es el que se está reflexionando en la Asamblea Sinodal. El capítulo 2 lleva por título "Caminamos juntos en el amor con los sufrientes y los más pobres, buscando la justicia". Y el capítulo 3 lleva por título "Caminamos juntos en el anuncio testimonial del Evangelio". Así que vamos a hacer una breve reflexión de 15 minutos de cada capítulo, para luego dar un espacio de comunión y de preguntas que no va a quedar grabado, pero bueno, por lo menos sí vamos a tener en esta media hora de reflexión sobre los capítulos. Así que bueno, comenzamos, ¿no? Capítulo 2, como dijimos, caminamos juntos en el amor con los sufrientes y los más pobres buscando la justicia. Bueno, el capítulo 2 nos ilustra o nos vuelve a recordar que el sí de María al Señor, digamos, es un sí con consecuencias, ¿no? A María este sí la transformó su vida, y este sí fue el que la llevó a salir al encuentro de quien en ese momento era la que más la podía necesitar, que era su prima Isabel. El Papa Francisco diría que María primerió en el servicio, ¿no? La primerió a Isabel. Pero bueno, digamos, esta actitud de María es una actitud concreta, ¿no? No es simplemente una actitud piadosa, es una actitud de servicio, ¿no? De ir a atender en ese momento a quien más lo necesitaba. Por lo tanto, podemos decir que el amor es servicial, ¿no? O el servicio es amor, podríamos decirlo de esas dos maneras, ¿no? Y se expresa en actitudes bien concretas, ¿no? Actitudes, por ejemplo, de compañía, de socorro, de cuidado, de reconocimiento, de apoyo, de compasión, de solidaridad, de compartir y a su vez de acompañar para promover, ¿no? Se trata este amor servicial en estas actitudes concretas de un discernimiento en actitud orante, ¿no? Porque María cuando se presenta frente a Isabel, también canta, ¿no? Una oración que todos conocemos, que es la oración del Magnificat, ¿no? Pero es una actitud de oración activa, ¿no? Y en esa actitud podemos también reconocer que lo que llamamos el querigma, que sería el anuncio o sea, la buena noticia, ¿no? que Jesús murió y resucitó por nosotros para conquistar la vida eterna para todos nosotros y para redimirnos, ¿no? Que el querigma, que es esa buena noticia, tiene una dimensión constitutivamente social. Es decir, María no se lo queda solo para ella. Como decir, Dios me eligió, me quedo acá disfrutando, ¿no? No, digamos, ella sabe que esto, si no se comparte, se pierde, ¿no? Por lo tanto, digamos, esta dimensión constitutivamente social del querigma es también caridad, ¿no? También es un acto de amor, porque en la medida que yo lo dono, también digamos, realizo un acto de amor concreto por el otro, ¿no? De alguna forma, hay un modelo de iglesia que se nos propone a partir de este acontecimiento de María y de Isabel. Primero, que el camino de la iglesia es el camino de la misericordia. ¿Sí? Ese es el primer punto. El segundo es que ser una iglesia es una iglesia de consuelo, ¿no? La iglesia no está para juzgar, está para consolar, ¿no? El juicio solo está reservado a Dios, ¿sí? Es una iglesia cuya tarea es promover la justicia y la paz. Y por último, es su misión ser una iglesia al servicio de la caridad y en la caridad, ¿no? De la caridad y en la caridad. Se sirve al amor desde el amor. No se puede servir al amor desde el juicio. En este sentido, también la ciudad puede ser Isabel, ¿no? La ciudad puede ser este lugar estéril de pronto, ¿no? Envejecido por la desigualdad, por los dolores, por los gemidos, pero en esa ciudad que aparentemente
parece estéril, hay como en Isabel un pequeño corazón que late, ¿no? Que en Isabel es Juan el Bautista, pero en nuestro caso, ese pequeño corazón que late pueden ser nuestras comunidades, nuestro movimiento, nuestra parroquia, nuestro grupo de trabajo, ¿no? En la pastoral, ¿sí? Ese pequeño corazón late en la ciudad que aparentemente parece estéril, ¿no? Es una ciudad sin duda con grandes contrastes, ¿no? Una deuda social que se manifiesta en estos males que decíamos, ¿no? En la contaminación, en la pobreza, en la desigualdad, en el aborto clandestino, ¿no? En la pandemia que nos golpeó con tanta fuerza, ¿no? Y que acrecentó los contrastes y la desigualdad. Corremos el riesgo de, ante estos males, que estos males puedan paralizarnos, y por otro lado, que puedan acrecentar entre nosotros la tensión y la desconfianza. Sin embargo, también vemos cómo la pandemia desató una inmensa solidaridad creativa, ¿no? Una inmensa creatividad en el amor. Entonces, podríamos hacernos 3 preguntas para reflexionar, pensando en nuestro momento luego de los capítulos. La primera pregunta sería, ¿cuáles son esos puentes que debemos construir para, de alguna forma, aminorar esa tensión y esa desconfianza, ¿no? La segunda pregunta podría ser, ¿qué actitudes favorecen una escucha que es contemplativa y a su vez activa y dócil al Espíritu Santo? Y una tercera pregunta podría ser, ¿cómo podemos hacer efectivamente para asegurar a estos hermanos y hermanas que sufren el derecho a la ciudad, que también les pertenece? ¿Sí? Hay 4 actitudes que el capítulo segundo nos propone como posibles respuestas a estas preguntas. Primero, redescubrir que la solidaridad no es simplemente compartir las migajas que caen de la mesa, ¿no? Recordando aquel pasaje, recuerdan, del diálogo de Jesús con la samaritana, ¿no? Donde la samaritana le dice, bueno, pero aún los cachorros comen las migajas que caen de la mesa. Bueno, no es simplemente eso, ¿no? Sino hacer lugar en la mesa para todos. Porque de hecho Jesús cuando le responde dice, mujer, qué grande es tu fe, y le invita a la mesa. Y él descubre en esa respuesta de la samaritana que su misión, porque su primera respuesta es, no está bien darle el pan de los hijos a los cachorros, ¿no? Con lo cual le dice, mirá, mi misión es para los hijos de Israel. Pero él descubre en el diálogo con la samaritana que la mesa es más grande que la de los hijos de Israel, es para todos, ¿no? Fíjense qué lindo, ¿no? Qué bello. Lo segundo es el cuidado, ¿no? Otra clave, el cuidado. Que el cuidado, el documento lo define de una manera bellísima, dice, es el nuevo mensaje para transmitir el amor de Dios. El nuevo mensaje para transmitir el amor de Dios. El tercero sería la escucha, ¿no? Y en esto preguntarnos, ¿cuánto escuchamos a las nuevas generaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto escuchamos a las personas que están transitando la soledad y que de pronto no siempre necesitan una palabra? Tal vez lo que necesitan es ser escuchadas como primera actitud. Y el cuarto, la misericordia, ¿no? Nuestra mejor ofrenda, dice el documento, ¿no? Vemos también en esto el pasaje de la viuda, ¿no? Que lleva sus monedas al templo, ¿no? Y que en esas monedas que lleva está dando toda su vida, no solo unas monedas, ¿no? Bien, a partir de esto el documento nos propone a partir de estas 4 claves el documento nos hace algunas propuestas, ¿no? Algunas más concretas y otras más programáticas, podríamos decir. Les voy enunciando algunas, ¿no? Que yo he seleccionado. 1. Acompañar con amor la vida herida. ¿Sí? Esa sería como una primera propuesta. Ser
comunidades fraternas. Compartir espacios con los que sufren. Desarrollar una pastoral de la escucha y de la salud que atienda especialmente a niños, jóvenes, mujeres y ancianos, donde la prioridad pastoral también sean los enfermos, ¿no? Realizar proyectos entre parroquias y entre barrios, ¿no? Particularmente superar esta barrera que divide la ciudad de una manera geográfica y también de una manera económica y socioeconómica, que es la barrera norte-sur, ¿no? Esta dimensión norte-sur que atraviesa la ciudad. Favorecer la inserción sociolaboral de las personas que han estado privadas de la libertad. Formar líderes positivos. Desarrollar las 3C y las 3T. Las 3C, capilla, colegio y club. Las 3T, techo, tierra y trabajo. Recordarán esta locución del Papa Francisco a los movimientos sociales cuando visitó Bolivia. Desarrollar la pastoral de las parroquias de la mano de los carismas y de los jóvenes. Fíjense qué importante el rol que nos da los movimientos, ¿no? Pasar de habitantes a ciudadanos, trabajar en red con otras organizaciones y promover también en la parroquia la constitución de fraternidades profesionales y de trabajadores. Y con esto, de alguna manera, cierro, en realidad cierro es una forma de decir, presento el capítulo, ¿no? En sus líneas básicas y en sus propuestas. Ahora, las invito a que vayamos al capítulo 3, ¿no? De manera tal que podamos después hacer como un nexo, ¿no? Entre el capítulo 2 y el capítulo 3. El capítulo 3 es Caminamos juntos en el anuncio testimonial del Evangelio. Bien, caminamos juntos, ¿no? Saben que la palabra sínodo refiere a eso, ¿no? A caminar juntos. Son palabras de origen griego. Entonces este capítulo 3, mientras que el capítulo 2 fue la diaconía, es decir, el servicio, el capítulo 3 es el anuncio del querigma, esto que mencionábamos en el capítulo 2, ¿no? Este querigma, esta buena noticia. Y el capítulo 3 va a hacer especial hincapié en vivir el sentido de la fe como pueblo de Dios. Es decir, el encuentro de María e Isabel no es el encuentro de dos personas únicamente. Porque ustedes recuerdan que cuando María canta el Magnificat, dice, socorrió a Israel, ¿no? Es decir, que ella siente que en esto que la está atravesando, ¿no? Que es el milagro y el misterio de la encarnación, se da una respuesta al pueblo, ¿no? Es una respuesta al pueblo, a lo que el pueblo esperaba, ¿no? En ella al pueblo. Y en el encuentro de María Isabel, el encuentro en el pueblo, ¿no? Bueno, en esto, a lo que nos invita el capítulo 3, es a reflexionar, por ejemplo, ustedes saben, María es joven, Isabel ya es una persona mayor en el contexto de aquella sociedad. Por ahí María tenía unos 13, 14 años, Isabel tenía 40. Así que yo sería un anciano en ese contexto, porque tengo más de 40. Bueno, pero bueno, en aquel tiempo era ese el contexto, ¿no? Entonces era una persona mayor. Y entonces el documento dice, bueno, ¿cómo podemos favorecer el diálogo entre generaciones, ¿no? El dinamismo de los jóvenes y la experiencia de los adultos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La esperanza de los jóvenes y la fe madura de los adultos, ¿no? Sabemos que, bueno, dice el documento una frase muy bonita, que dice que la fe crece en la memoria, la fe del pueblo crece en la memoria y en la esperanza. Fíjense qué hermoso, ¿no? Esto, ¿no? La fe del pueblo crece en la memoria, es decir, en el depósito de la fe que nuestros mayores nos han transmitido, que nosotros transmitimos,
y en la esperanza, es decir, de aquellos que reciben la buena noticia y están deseosos de transmitirla, y aquellos que aún todavía no la recibieron, ¿no? La esperanza de que la reciban. Y acá hay algunos puntos que yo voy a marcar, que son particularmente tres, ¿no? El primero es que la fe del pueblo se vive en el encuentro con Cristo. O con el Cristo, podríamos decir nosotros, con el Cristo que habita en el hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque ese rostro humano del hermano es un rostro que nos habla de Dios, ¿no? Así como que el rostro divino de Cristo también nos habla del hombre, ¿no? Yo siempre he pensado que en esta figura de Jesús abandonado es de alguna forma, ¿no? Creo que lo dice Chiara, ¿no? Dice, es el ojo, Jesús abandonado es el ojo por el cual Dios mira al mundo, se asoma al misterio del hombre, por el cual el hombre se asoma al misterio de Dios, ¿no? Qué bonito. Y bueno, este encuentro con Cristo es un encuentro que, como dice el pasaje del Evangelio, no podemos callar, ¿no? No podemos callar lo que hemos visto y oído, como también dice aquella canción de la parroquia, ¿no? No podemos callar lo que hemos visto y oído. Y el capítulo nos invita a recordar este pasaje del sordomudo, ¿no? Ustedes recuerdan, ¿no? Cristo se encuentra con un sordomudo y le pone las manos en los oídos y con la saliva le pone en la lengua, ¿recuerdan? Y le dice una frase, ¿no? Efatá, ábrete, ¿no? Bueno, este pasaje o este encuentro de Jesús con el sordomudo es el mismo encuentro que Cristo tiene con nosotros y que nosotros estamos llamados a tener con el hermano, ¿no? O sea, Cristo hoy se presenta a nosotros en esta experiencia sinodal para decirnos, ábrete, escucha y anuncia, ¿no? Entonces, esta es la profunda transformación interior que el sínodo va a producir, no un documento simplemente, ¿no? De reflexión que está muy bueno que sea, porque va a reflejar todos los aportes del pueblo de Dios, ¿no? Pero sobre todo también la transformación personal. Ábrete, escucha y anuncia. ¿Qué? El querigma, ¿no? El querigma, digamos, la piedra angular de nuestra fe, dice el documento de trabajo. Hay dos preguntas que me surgen, digamos, de esto, ¿no? ¿Cómo podemos comunicar el querigma con fervor? ¿No? ¿Cómo podemos anunciar el querigma con fervor? ¿No? A veces por ahí como iglesia hemos perdido este fervor apostólico, ¿no? Esta alegría de la transformación interior que Jesús nos produce cuando entra en nosotros, ¿no? Cuando entra en diálogo con nosotros. Y por otro lado, ¿cuáles son los medios adecuados para comunicarlo, ¿no? Porque a veces decimos, necesitamos nuevos lenguajes, como decíamos en el capítulo 2, y podemos creer que los nuevos lenguajes son simplemente los nuevos medios. Entonces, seguimos hablando en un lenguaje viejo con nuevos medios, ¿no? Hacemos una catequesis preconciliar en YouTube, por decir algo, ¿no? O sea, seguimos hablando con el lenguaje de antes, solamente cambiamos los medios y pensamos que la transformación es mágica y opera, ¿no? Entonces, como ahora lo decimos por nuevos medios, simplemente el mensaje es nuevo. Y no, digamos, ¿no? También hay que buscar nuevos medios para comunicarlo. Nos tenemos que preguntar también, ¿cuál es la oferta? Disculpen la palabra tan mercantil, ¿no? Podríamos decir, ¿cuál es la propuesta formativa y de itinerarios que pueden responder a la urgencia de una nueva evangelización? ¿Cuál es? ¿No? Bien, ¿por qué digamos, hablar del itinerario, ¿no? No solamente de la propuesta formativa, sino de itinerarios? Porque el documento hace un diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico es que pareciera que hay una discontinuidad en la maduración de la fe, ¿no? Parece que en el itinerario pastoral hay como ciertos, permítanme la expresión, eslabones perdidos, ¿no? El otro día yo lo hablaba con una persona y me decía, hay una generación que está perdida, ¿no? No perdida en el sentido que se perdió,
¿no? Que no tiene remedio, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de que hay como segmentos, ¿no? de edad que uno no encuentra en las parroquias, que uno no encuentra en los movimientos. Y se pregunta, ¿y dónde están? ¿Qué pasó? No, uno podría decir en el movimiento, bueno, ¿dónde están estos yen que participaban del movimiento de una manera tan vital, tan, ¿no? tan pujante, tan carismática? ¿No? ¿Dónde están? ¿No? O ¿dónde están estos voluntarios y voluntarias? ¿Dónde están? Bueno, no, son preguntas para hacernos al interno del movimiento, pero que también son preguntas para la iglesia, ¿no? La iglesia toda, porque somos todo pueblo de Dios. Sin duda digamos, hay algo en lo cual, digamos, el capítulo 3, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, es que hay un gigantesco y rápido cambio cultural que rompe con las formas tradicionales de comunicar la fe, ¿no? Entonces, la pregunta digamos, que surge y que se vincula con lo anterior que dijimos es, ¿no? ¿Será que a lo mejor hace falta hace falta nuevas formas o nuevas formas de diálogo con la cultura, ¿no? Para poder, para poder llegar, digamos, a la cultura, poder dialogar con la cultura? Y sobre esto también creo que cabe un señalamiento, ¿no? Porque muchos entienden, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muchos no quiero decir se niegan al diálogo con la cultura, pero son refractarios por ahí del diálogo con la cultura porque entienden de una manera tal vez equivocada que dialogar con la cultura implica negociar valores o negociar principios. Cuando en realidad dialogar con la cultura no es posible si uno no está firmado en valores y en principios. Es al revés, ¿no? Porque si no, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, lo que se construye es una paz irenaica, ¿no? O sea, una paz que no está sustentada sobre verdaderos valores y principios, sino una paz que es negociada, ¿no? Donde uno cede una parte y otro cede otra, y llegamos como un acuerdo, pero que un acuerdo que no tiene sustento, ¿no? Porque no está sobre la base de un verdadero diálogo, sino sobre la base de una negociación espuria de valores y principios. ¿Sí? Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el rol de Dios en nuestra sociedad hoy en día? En el contexto de esta cultura secularizada, ¿no? En el contexto de esta cultura donde nos encontramos con personas profundamente espirituales, pero que por algunas circunstancias descreen de la religión instituida, descreen de las instituciones. Porque la búsqueda del hombre posmoderno, de su sentido de trascendencia, no se agotó, ¿no? Ni el hombre ha dejado de ser espiritual, lo que ha dejado es de creer que puede encontrar respuestas en las instituciones, ¿no? O en lo instituido. Entonces, tenemos ahí un gran desafío. Sin duda, hay una clave, digamos, que plantea el documento, porque toda su clave es clave de pueblo, es que la piedad popular, ¿no? La familia y la escuela son o aparecen como ámbitos o dispositivos muy importantes, ¿no? Para este diálogo con la cultura. Primero la piedad popular, porque la piedad popular es en sí misma cultura, es fe que se hace cultura y cultura que se hace fe también, porque esa se hace práctica, ¿no? La familia, porque la familia es la que está enraizada, digamos, en los problemas de la vida cotidiana del hombre, ¿no? El otro día teníamos un encuentro en la Semana de la Familia de la Universidad Católica y el vicerrector de la UCA decía, la familia nos trae el mundo a la iglesia, ¿no? Y por último la escuela, porque la escuela es por esencia el lugar del diálogo con la cultura, ¿no? Entonces, acá tenemos tres grandes desafíos, ¿no? La pregunta es, ¿qué características de Jesús Maestro deberíamos asumir? ¿No? Si nosotros decimos la escuela, por ejemplo, ¿no? ¿Qué características de Jesús Maestro deberíamos asumir? Si nosotros decimos la familia, ¿qué características de Dios Padre deberíamos asumir? Hay muchas personas que tienen una experiencia de Dios que no es la experiencia de un padre amoroso, ¿no? Que no es la experiencia de un padre que acompaña, es la experiencia de un padre que solamente es límite, que solamente es autoridad, que solamente es castigo, ¿no? Bien.
Y el último punto, para terminar con el capítulo 3, es la importancia que como iglesia seamos testigos del encuentro con Cristo, este encuentro que decimos que transforma nuestra vida. Y hay una frase que es maravillosa, porque además está inspirada en Pablo VI, a quien yo quiero mucho, que dice: la iglesia existe para evangelizar, ¿no? Es toda una definición, ¿verdad? La iglesia existe para evangelizar, y es cierto, porque muchas veces pensamos, la iglesia, y esto lo dice el Papa Francisco, no es que lo diga yo, pero muchas veces la iglesia nos hemos vuelto autorreferenciales, ¿no? Creyendo que nosotros tenemos la luz, y en realidad, como dice el Concilio Vaticano II, la iglesia es mysterium lune, es decir, la iglesia refleja la luz, pero no es la luz. El centro es Cristo, ¿no? Y como decía Pablo VI también, ¿no? Dice, la sociedad de hoy mira con admiración a los maestros, pero sobre todo cuando estos maestros son testigos, ¿no? Porque el mundo necesita más de testigos que de maestros, ¿no? Entonces, esta evangelización necesita de ese respaldo, digamos, del testimonio de vida para ser creíble, ¿no? Para que el anuncio testimonial de laicos y laicas que viven, digamos, en el mundo puedan transformar el mundo anunciando el Evangelio, ¿no? Creyendo en la fuerza transformadora del Evangelio. Por último, también hay algo que nos desafía como iglesia, y particularmente a nosotros como movimiento, y a partir de la publicación de Fratelli Tutti del Papa Francisco, creo que a toda la iglesia, y es que también la fraternidad debe ser vivida como testimonio. ¿Sí? ¿Cómo podemos hablar de ser iglesia cuando estamos divididos, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de ser comunidad cuando entre nosotros, corre una mala palabra sobre un hermano, ¿no? O un juicio? Entonces, la fraternidad entre nosotros tiene que ser la experiencia, o tiene que ser como aquel cómo se aman, que llamaba la atención de los primeros cristianos, ¿no? Hay estas propuestas para el capítulo 3, ¿no? Concretas, de las cuales nos habla el documento. Una invitación a renovar la pastoral familiar y educativa. Muchos lo habrán pensado, ¿no? Tantos colegios católicos, tantos colegios parroquiales, tantos colegios de congregación, y sin embargo pareciera que el mensaje del Evangelio no logra echar raíz en los jóvenes, ¿no? Tantos documentos sobre la familia, sínodos, y sin embargo la familia, digamos, cruje, ¿no? Y gime por los dolores que le toca atravesar en estos tiempos, ¿no? Pensar, ya hablamos, itinerarios formativos diversos y complementarios. Poner también la animación bíblica en la pastoral, ¿no? Porque la verdad, ¿cuánto sabemos de la Biblia? Pero no en un sentido intelectual, ¿no? O sea, ¿cuánto hacemos experiencia de la Biblia? Fíjese lo que le pasó a Kiara y sus primeras compañeras, ¿no? Ellas empezaron a leer el Evangelio y descubrieron que eso que estaba ahí no era un texto, era palabra viva que se cumplía en ese momento si ellas convocaban, digamos, a esa palabra viva con fe a vivir entre ellas, ¿no? Proyectos de iniciación a la vida cristiana, ¿no? La pastoral, digamos, tiene que ser la pastoral tal como la estamos pensando ahora, ¿no? En ese itinerario de bautismo, comunión, confirmación, o cambió. ¿No será que ahora tenemos más adultos, por ejemplo, que se bautizan? ¿No será que ahora tenemos más personas que toman, digamos, los sacramentos en otra edad, que no es la edad temprana? No es que hay que dejar de hacer lo otro, ¿no? Pero digo, así como en su momento Pío X reformó la catequesis
y dijo que los niños tomen la primera comunión, ¿no? Por ahí ahora hace falta un ayornamiento. Me queda un minuto para cumplir con el tiempo. Formar para los ministerios laicales, renovar los profesorados y seminarios catequísticos, ¿no? Crear o generar estrategias para una pastoral digital, generar espacios para que los jóvenes puedan gestionar estos espacios, ¿no? Muchas veces invitamos a los jóvenes para que participen de espacios que gestionamos los adultos. Entonces les decimos, sí, no, ustedes participen, que lo llevamos adelante todos nosotros, y ustedes opinan, ¿no? Entonces, también generar estos espacios, ¿no?, para los jóvenes. Itinerarios catequísticos que vinculen a todas estas pastorales con los santuarios, porque los santuarios son un lugar, realmente un polo de atracción y de manifestación de la piedad popular. Ahí tenemos mamás que van con bebitos en brazos, abuelas que van a rezar por los nietos a San Expedito, ¿no? Muchachos jóvenes que van a pedir por su primer trabajo, esposas que van a pedir por sus esposos desempleados, o por el hijo que quiere conseguir trabajo, o por la hija o por el familiar que está enfermo, ¿no? Entonces ahí se vive la fe. Y por último, plantear una evangelización de los nuevos escenarios culturales, ¿no? Tenemos ahí desafíos como el feminismo, el género, la política, la economía, la ecología. Hay un montón de nuevos escenarios culturales que se nos plantean y los cuales nosotros estamos llamados a, permítame la expresión muy, muy nuestra, a inundar, ¿no? Así que, bueno, me parece que para mí es apasionante. Creo que no se termina, esto no se termina, sino más bien que empieza. Así que hasta acá llegamos, yo corto la grabación y bueno, y abrimos el espacio para el diálogo. Así que bueno, nada, muchas gracias por su escucha tan atenta y respetuosa y amorosa.